Let's open our Bibles in the Gospel of John, chapter 15. Capítulo 15, vamos a leer el verso 5 para la honra y la gloria de Dios. Evangelio según San Juan 5, 15, 5. The Gospel of John 15, 5. Ya me llamaron la atención porque no lo hice en el libro de la semana pasada. Ustedes tienen la culpa. Me inspiro en español y vamos a tratar de hacerlo bien para ustedes. Evangelio según San Juan 15:5. Si gustan tener sus Biblias ahí, porque vamos a estar hablando casi desde el verso 1 hasta el 12. ¿Okay? Si lo quieren tener ahí, voy a tratar de explicar algo. Dice de la siguiente manera, Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Vamos a orar, let's pray. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te pedimos que hables a nuestras vidas. Ahora más que nunca necesitamos tu palabra, Señor. Bendícenos con ella. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos entender. Lord, we thank you for your word. And I know you're going to bless us with it. Open our minds and our hearts so we can understand your message. In the name of Jesus Christ. Y la iglesia del Señor dice, amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en el nombre del Señor. Nuestro hermano Ismael estuvo hablando un poquito del fruto el miércoles pasado y habló de esta parte del Evangelio según San Juan. Brother Ismael, he was speaking about the fruit of our lives last Wednesday, and I would like to amplify this lesson. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que el fruto, cuando la Biblia habla de nuestro fruto, está hablando de un producto, está hablando cuál es el resultado de lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas. When the Word of God speaks about our fruit as a Christians, it's speaking about, it's going to be the product of what the Word of God has done in our lives. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, pero necesitamos ser hacedores de ella. That's why it's so crucial that we are not only hearers of the Word of God, but we need to be doers of it. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta porción que leímos, dice el Señor que Él es la vid. Amen. In this portion that we read, He says, I am the vine. The Lord Jesus Christ is speaking. La vid viene, si nosotros consideramos a la vid un árbol, viene siendo el tronco y está con su raíz. Pero los pámpanos son las ramas que van saliendo del tronco. Y por lo general los pámpanos son las ramas tiernas, las ramas verdes que van saliendo de ahí. Y dice el Señor que Él es la vid, dice, y ustedes son las ramas. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Necesitamos nosotros entender lo que esto quiere decir. ¿Qué quiere decir que nosotros permanezcamos en él? Está hablando, hermanos, no solamente está hablando de una unión. The Word of God is not speaking only about a union. This is not a union. La vid
y las ramas no es una unión, hermanos. Es algo que nació del árbol, es una rama que está naciendo del árbol. We're not talking about a union, we're talking about the branch that is growing in the trunk of the vine. Y es muy interesante esto, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es algo muy bueno. Nosotros empezamos a nacer de Cristo Jesús. When we start hearing the word of God, we are being born again when we get baptized. Amen. Pero después la Biblia habla, hermanos, de permanecer en la vid. So we need to abide in the vine. We cannot just grow and then fall off. No podemos crecer, hermanos, y que se caiga la rama o que se seque la rama. Dice que tenemos que permanecer en ello. Y lo que esto quiere decir para nuestras vidas es que nosotros, lo que nos va a mantener en esa unión con el Señor es la obediencia a la palabra de Dios. What is going to keep us abide with the Lord is the obedience to the word of God. Y en otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que sin la palabra de Dios, hermanos, nosotros no somos nada. La única manera en que nosotros podemos llegar a Dios es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. La única razón en la que nosotros nos podemos mantener en el camino de Dios es cuando nosotros tenemos ese sentir de obedecer a la palabra de Dios. The only way we're going to keep in the Lord is through the obedience of the Word of God. The only thing that can keep us in the way of God is the Word of God. It's so crucial, the Word of God. Cuando el Señor les dice a sus discípulos, especialmente a Tomás, le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Qué les está diciendo a sus discípulos? Les está diciendo: yo soy la palabra de Dios. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. No dice nadie va al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es la palabra de Dios, hermanos, la que nos va a acercar a Dios. Amén. Es la palabra de Dios la que vamos a poder ver el retrato de Dios, y vamos a poder conocer a Dios. It's through the Word of God that we are going to know God. Amén. It's through the obedience to the Word of God that's going to be the strength that's going to keep us in His way. There is no other way. You can pray hours, but if you do not obey the Word of God, it's not do any good for you. Usted puede orar muchas veces y usted puede ir mucho a la iglesia, pero si no obedece a la palabra de Dios, de nada nos va a servir. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Así es de que es muy interesante, es muy no, yo no creo que se trate, hermanos, de espantar a nadie. Yo creo que más bien de lo que se trata es de que aprendamos. Amén. A mí estas cosas, estas enseñanzas se me hacen muy bonitas, muy profundas. Yo no digo que tengo mucho tiempo en el camino de Dios, llevamos algunos años, mi esposa y yo, en el camino de Dios, pero yo nunca he oído una enseñanza de esta calidad. Y no lo digo, hermanos, porque yo lo estoy enseñando. Yo lo digo, hermanos, porque la iglesia ahora más que nunca necesita la palabra de Dios. More than ever, we need the Word of God. More than ever, we need to know the truth. Amén. No nos pueden venir a decir que con que levantemos la mano ya somos salvos. Eso no es todo el cuadro completo de la salvación. Amen. If somebody tells you that you just raise your hand and you are saved, that's not the whole picture of salvation, that's part of it. It's a puzzle, it's just a one piece. We need to obey the Word of God. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es tan crucial en nuestras vidas. Póngase usted a pensar. Think about it. The obedience to the Word of God is everything. We need
understand the word of God, but we also need to obey it. Necesitamos entender la palabra de Dios, pero también necesitamos obedecerla. Alabado sea el nombre del Señor. Así es de que el fruto en nuestras vidas va a ser el resultado de lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida. Amen. We're going to give forth fruit depending on what was the impact that the word of God made in our lives. Amen. Si entra por aquí, hermano, sale por acá. Va a haber una uvita así amarga. Necesitamos, hermanos, que la palabra de Dios fertilice nuestra vida. Amen. We need the word of God to fertilize our lives. Hermanos, una persona que se acerca a Dios para obedecer, para entender la palabra de Dios, que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, va a llevar una vida de gozo. Amén. No importa por lo que esté pasando. Decía nuestra hermana Priscila, que la tormenta, no importa, hermanos, nosotros servimos al que camina sobre el mar, al que calma la tormenta. To the storm. Well, we are serving the ones that walk on water. That's right. Amen. The ones that tells the storm to calm down. Amen. El que le manda, hermanos, a los vientos que se callen, que se sosieguen, que se calmen. He's the one that even commands the winds and the storm. Praise God. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a comenzar a leer y a explicar desde el verso 1 del capítulo 15. Vamos a ver como hasta el verso 12. En el nombre del Señor. Está muy bonito, hermanos. Está muy interesante. Hay unas cosas que yo pienso que son para la iglesia, hermanos. Mucha gente no las va a poder entender. Porque estos mensajes no son para el mundo. Digo la palabra, hablando la palabra de Dios de los misterios, dice que los misterios, las revelaciones es de Dios y aquella que el Señor quiere revelárselos. Amén. Y a nosotros en la palabra de Dios nos llama amigos. Dice que al amigo no se le guardan los secretos. Quizás el maestro a su siervo le guarda secretos. No todo, el siervo no puede saber todo lo que su amo hace o dice. Pero sus amigos dicen, yo los he llamado amigos. Amen. You know, the Lord is calling us friends in the Gospel of John. And he says that the master does not tell the slave his plans, but to his friends, he tells everything to them. Dice el verso 1 del capítulo 15, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Cuando habla de la vid verdadera, algo verdadero, hermanos, es algo eterno, algo que va a permanecer. Lo verdadero, Dios es verdad, su palabra es verdad, va a ser por siempre la misma. He says, I am the true vine. When he says the true is because it's everlasting, it's going to be forever. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Más adelante vamos a mirar porque parece que habla del Padre y habla de la vida. Dice que Dios es el labrador. Más adelante vamos a ver que el labrador va a podar la vid. Va a ser eso, hermanos. Amen. The Bible says that when it speaks about my Father, He's the vine dresser. And you might say, well, there is the Father and there is the Son. Well, He's not speaking about the Father and the Son. He's speaking only about the Father. And the vine is Jesus. And He says that the Father is the vine dresser because He's the one that is going to prune the vine. Praise God. Amen. En inglés, hermanos, en español usa una palabra muy suavecita. Dice que el labrador dice limpia las ramas. Y en inglés dice que no las limpia, dice que las va a podar, les va a cortar lo que no sirve, les va a cortar
lo que les va a estorbar para crecer, para dar fruto. El propósito de Dios es que nuestra vida sea fructífera. The purpose of God is that we give forth fruit. Praise God. Aleluya. El verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Está hablando del labrador. Lo que no lleva fruto lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Yo no me siento porque dice aquí que lo que no lleva fruto lo va a cortar. Eso me debe de despertar a mí. Amén. Debo de llevar fruto. Aquí no dice si llevas un fruto pequeño o no llevas. Dice que por muy pequeño que... Porque nosotros somos muy modestos, hermano. Es que yo no muy bien en inglés. No sé mucho español. Y yo no por mí. La realidad de las cosas es que la palabra de Dios, hermanos, Dios está para ayudarnos a nosotros en todo lo que necesitamos. Amén. Dice, no está hablando de fruto pequeño o de poco o de mucho. Está hablando de que lleves fruto. Amén. De que lleves intenciones positivas en tu corazón, de conocer a Dios, de servir a Dios, de entender su palabra, de acercarte a Él a través de la obediencia. De eso es de lo que la palabra de Dios está diciendo. Y dice que Él te va a ayudar y te va a cortar todas las cosas que te estorban en tu vida para acercarte a Dios. Eso es lo que el verso 2 está diciendo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that He may bear more fruit. The purpose of God is that our lives are fruitful. El propósito de Dios en nuestra vida es que llevemos fruto. Y nuevamente, todo lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, hermanos, es parte de ese fruto que está hablando. No necesariamente está hablando de que tiene que ser trabajo, pero lo que Dios está haciendo en nuestra vida, esas intenciones que nosotros tenemos por querer más de Dios, el querer orar, el querer acercarnos a Dios, el pedirle a Dios la ayuda, el reconocer que sin Él no somos nada, todo eso es fruto de nuestra vida, iglesia. No necesariamente tiene que ser que tenemos que trabajar y tenemos que hacer, tenemos que barrer y tenemos que limpiar. Todas esas intenciones que nosotros tenemos dentro de nosotros, porque queremos y necesitamos, reconocemos que necesitamos a Dios. Amén. You know what's a fruit in our lives? It's not necessarily all the work that we do, but I believe that are the intentions that we have to get closer to God. Whenever we feel that we cannot make it, He is there to help us. Amén. He is there to lift us up, to give us the strength. He gave us His Spirit, His Holy Spirit, so we can become conquerors. Amén. Dios no es un Dios de derrotados, de gente derrotada. Iglesia, Dios nos llama más que vencedores, Amén. conquistadores, porque el que lucha y el que vence es Dios en nuestra vida. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. He is the one that is going to give us the victory. Amén. Miren, hermanos, ahorita hay mucha información en diferentes medios. Ahorita, cuando en mi infancia me gustaba la música, quería aprender música, pero no había quien me enseñara a uno. Ahorita hay tantas cosas que le enseñan a uno, le pueden enseñar, le enseñan música. Hermanos, hay una infinidad de conocimiento ahorita. Si yo no sé pronunciar la palabra en inglés, la pongo en el internet, me dice cómo pronunciarla. Si quiero aprender hebreo, pongo lo que quiero decir. Vamos a apretar un botón y ahí aprendo. Amén. Lo mismo pasa con Dios, iglesia. Dios está para ayudarnos. Amén. Hay una promesa
promesa tan bonita por parte de Dios. Amén. Dice que cuando estemos en su camino, que por muy poco que sepamos nosotros, dice que no nos vamos a perder. No hay pierde en el camino de Dios, iglesia. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es tener ese deseo de acercarnos a Dios, Amen. de crecer en el conocimiento de Dios. You know, we have some promises in the Word of God. It doesn't matter how ignorant the people is, you're not going to get lost in the way of God. That's right. Why? Because He's there to help us. That's why He gave us His Holy Spirit to guide us, to give us the strength, to help us to overcome anything that comes in our way. Praise God. Hallelujah. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí viene otra, hermano, el secreto para llevar fruto. ¿Quieres que tu vida lleve fruto? Mira lo que dice el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se fijan? El Señor nos va a podar las ramas que están secas, que no dan fruto. Y la manera en que lo va a hacer, no lo va a hacer en una manera dolorosa, no lo va a hacer de una manera, si pudiéramos decirlo, sangrienta. Dice que por poner atención a la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos, cosas tremendas están pasando en nuestras vidas. Hay un canto que me gusta mucho, dice que aunque nosotros no veamos que Él está trabajando, Él está haciendo algo. Amén. Amén. Con el simple hecho de que una persona se ponga a escuchar la palabra de Dios y piense que no está haciendo nada, ¿sabe qué? Ya está generando fe, porque la fe viene Aleluya. Amén. por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Nuevamente, hermanos, todo regresa a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Esa es la manera en que Dios se propuso de alcanzarnos a nosotros a través de la palabra de Dios. Amén. De la misma manera en que Dios creó los cielos y la tierra a través de la palabra de Dios, dice que la tierra estaba oscura, que no tenía ninguna forma, estaba vacía y sin forma. ¿Y qué fue lo que llegó a hacer la diferencia? Fue la palabra de Dios. Y si nosotros necesitamos que nuestra vida no tiene ninguna forma ni no tiene dirección, es porque necesitamos la dirección de la palabra de Dios. In the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was void and empty, dark. It was up to here with water, and the difference was the word of God. God started putting everything in order. Amén. He created the light, and He separated the waters from the heavens. Hallelujah. Hermanos, fue la palabra de Dios la que empezó a poner orden en ese desorden, en esa oscuridad, en ese vacío que había. Dios empezó a acomodar las cosas. Primero empezó a crear la luz. Amén. Amén. Y empezó, hermanos, a ver una diferencia muy grande en algo que estaba vacío y todo torcido y todo chueco y todo oscuro. Algunos de nosotros así estaban, yo no digo por mí, hermanos, así estaban toda torcida y toda oscura y toda fea, maloliente, alcohólico. Y Dios vino a acomodar todo a través de su palabra. Gloria a Dios. Amén. It's through His word that we're gonna be much better in our Amen. lives. Amén. Luego sigue diciendo la palabra de Dios, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiere decir eso de permanecer en Él, hermanos? La obediencia a la palabra de Dios. Amen.
Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. And what abide means, it means obedience to the word of God. Amén. Les vuelve a repetir el Señor el verso que leímos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ustedes son las ramas, ustedes son las ramas tiernitas, las ramas verdes. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él quiero mucho fruto. Aleluya. Porque separados de mí nada podemos hacer. Amén. Así es. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. El que cree en mí, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y será secado, y los recogen y los echan en el fuego y arden. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Si permanecieres en mí y mis palabras en vosotros, aquí viene la bendición, iglesia. Pedid todo lo que quieras Amén. Amén. y os será hecho. Si permaneces en mí. Amén. Dios no se queda, hermanos, con lo que nosotros le damos. Aleluya. Gracias. Dios nos bendice. Amén. Amén. Dios nos da Amen. todo lo que necesitamos. Amén. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Todas esas cosas, hermanos, que para nosotros parecen imposibles, solamente agárrate de la mano del Señor y vas a ver cosas maravillosas. Amén, aleluya. All those things that look impossible, just hold on the hand of God and you'll see miracles happen. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios. Una de las cosas que siempre le he pedido a Dios, que crezca mi fe. Y cuando comencé en el camino de Dios, oía de que Dios hacía milagros y de que Dios hacía milagros, pero yo no había visto nada. Y inclusive llegué a toparme con personas que decían que ya los milagros ya no existen. Depende en qué terreno estás. Amén. Amén. Depende de dónde te encuentres. Some people don't believe in miracles. It depends in which territory you are in. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. A mí me ha tocado ver la mano poderosa de Dios, hermanos. Amén. I have seen the power of God in a miraculous way. Les voy a platicar un corto testimonio. Y no anden diciendo un testimonio pequeñito, porque lo que hace Dios no es pequeñito, es corto, pero no es pequeño. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Let me say that I'm going to give you a little testimony, because God, He doesn't do little things. He does little things, but He does great things. Amen. Me dijo un pastor allá en Cuba, me dice, hermano, quiero que venga para que vea una obra que estoy abriendo. I went to Cuba and a pastor told me that he would like me to see the small church that he was opening. Le digo, vamos, hermano. Y fuimos. Y hermanos, la verdad de las cosas, yo tenía mucho miedo, I was scared to there. Y entramos como en un callejón. Y una ventana, una puerta estaba aquí y la otra estaba aquí. Y como hace mucho calor, las ventanas estaban abiertas y íbamos pasando y podíamos ver personas que estaban acostadas en sus camas y que estaban cocinando. Y para el otro lado veíamos diferentes cosas. We went to this alley
It was so tiny. There was a window here and a window there, and you were passing by and you could see people lying on their beds, cooking. You would look to the other side, the same thing. Y dije, ay, aquí es donde se les mete el diablo a estos. Yo no sé por dónde vamos a salir, por dónde correr. Y pues ahí voy, hermanos, pidiéndole al Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, Señor. I was so scary. I was pleading the blood of God. These guys get demon possessed. I don't know what's going to happen here. I'm going to have to fly, Lord. Y total que llegamos y ya vimos estaba ahí una señora embarazada, estaba otra señora con un niño. Empezamos a platicar con ellas. Y empezó a llegar la gente, hermanos. Sin que nadie les dijera, va a haber iglesia acá, o empezó a llegar la gente. So we arrived to the place where there was a pregnant lady and there was another lady with a child, and we were talking to them, and then people started surrounding us. Más miedo me entró, hermanos, que se acerca un enanito de este tamaño con su hijo y me dice, ¿puedes orar por mi niño? Hermanos, empezó a cambiar aquel ambiente totalmente, que se empieza a mover el Espíritu de Dios. Se una manera. There was this old guy, he came with his child, he was begging us to pray for his kid. So the environment started changing from fear to joy. Empezó a cambiar el ambiente, hermanos, de temor a gozo. De aquí va a pasar algo tremendo. Something is going to happen in this place. Y llega una señora, hermanos, una morenita también medio chaparrita así, que llega riéndose, burlándose. There was a big lady that came and she was mocking us. Y le dice el pastor con el que iba, dice, ¿sabes por qué te estás riendo? So, you know why you are laughing at us? Dice, porque tú no crees que esto es real. Because you don't believe that this is real. Y se rió, se empezó a reír más la señora. Y nada más le dijo al hermano, dice, vamos a orar por ella. The brother told me, let's pray for her. Nada más dijimos en el nombre de Jesucristo, ni la tocamos, hermanos, y agarra a la señora que estaba. Gloria a Dios. Hasta tembló ahí la tierra, hermanos. Aleluya. This lady was knocked down by the Holy Spirit. Aleluya. Praise God. Y que se levanta todos espantados. Dice, ¿qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Pues nosotros no hicimos nada. Pregúntale al Señor qué te hizo por andarte burlando. Dios es más real, mi iglesia, de lo que nosotros queremos. Para conocer y ver el poder de Dios, necesitamos estar, hermanos, donde Dios se manifiesta, donde Dios se mueve. You want to see miracles, you need to go in the territory where God moves. Amén. Praise God. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so we will be my disciples. Todas las cosas que nosotros hacemos por la gloria, por la obra de Dios, Dios es glorificado en ellos. Amén. Dios es glorificado en ellos. Hermano, nada más llegué a la mitad. Pero lo que quiero decir es nada más para completar la enseñanza de nuestro hermano. Hay 3 niveles de fruto de los cuales leímos aquí. La iglesia, nosotros debemos de llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Ese es el propósito de Dios. Y ya les dije a ustedes, no necesariamente tiene que ser dinero, tiene que ser trabajo. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, por la iglesia, por la obra de Dios, con la intención de que la obra de Dios prospere. Hay tanta necesidad en este mundo. Amén. Y cualquier cosa que nosotros hagamos, con el simple hecho de que nosotros
que nosotros demos buen testimonio a una persona y que ellos digan, él va a la iglesia. Amén. En sus trabajos ustedes van a oír que piden oración, porque ellos saben que Dios lo escucha a usted, que Dios escucha a la iglesia donde va usted. El oído de Dios está atento a nosotros. At work, you're going to hear people asking you for praise because they know that God hears us. Amén. Praise God. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, para que Dios nos escuche, es obedecer. Amén. Estos tres niveles de fructificación traen tres condiciones, y nada más se las voy a decir rapiditas, no les voy a explicar mucho. La primera condición es la limpieza. Ya dijimos que la limpieza viene a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios, hermanos, viene a nuestra mente, a nuestro corazón, está viendo, Dios está limpiando, Dios está quitando ramas secas. When we hear the word of God, there are three levels of fructification: is to bear fruit, much fruit, and more fruit. And there are three conditions for our lives, and the first one is the cleaning, which comes through the word of God. Alabado sea el nombre del Señor. Así es de que a través de esa limpieza Dios nos va a quitar estorbos, y nos va a quitar ideas, y nos va a quitar muchas cosas, y va a cambiar nuestra manera de ser. The Lord is going to change us to hearing, by hearing the word of God. Amen. He's going to change our mind. He's going to change the intentions of our life. La segunda condición, necesitamos permanecer iglesia. Amén. Esa es la manera, esa es la segunda condición para que todas estas cosas sucedan. Y por último, hermanos, la tercera condición es la obediencia. En conclusión, hermanos, necesitamos la limpieza, necesitamos permanecer, necesitamos obedecer. Amén. Y todo eso viene a través de la palabra de Dios. Y saben que cuando dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón abra la boca. Si yo nada más estoy pensando en dinero, de eso les voy a hablar a ustedes. Pero si yo lleno mi corazón de los tesoros de la palabra de Dios, ¿qué creen que les voy a hablar a ustedes y a la gente que me rodea? De la palabra de Dios. De que Dios es bueno. Amén. De que Dios es más real. Amén. De lo que nosotros nos imaginamos. A mí me llama mucho la atención, hermanos. Ustedes conocen la historia de Lázaro. Se muere, el Señor no llega cuando Marta y María querían que llegara el Señor, y piensan que pues ya está, el Señor ya para que vienes, pues ya se murió Lázaro. Y les pide el Señor a Marta y María, llévenme a donde lo tienen, y lo Amén. llevan a una tumba. Y el Señor está afuera, está una piedra y Lázaro muerto. A veces así pasa en nuestra vida. Todo lo que es una piedra. Y yo no sé usted de qué tamaño se imagina que era la piedra. Pues era una roca. Hermanos, era una piedrita, era una ruedita que estaba tapando la entrada. Y cuando eran cuevas las que estaban para tumbas, y cuando entraban a la cueva se tenían que agachar, porque era un pedacito. Dice, rueden la piedra. Ahí llegaron 1 o 2 personas y nada más rodaban la piedra. Era lo que estaba en medio de la gloria de Dios y la muerte. La piedra nada más. Amén. Que un hombre la puede mover. Amén. Que nosotros, si queremos, puede ser movida. Amén, hermano. Amén. Que nosotros, si queremos, se puede mover. Amén. Dios no está lejos, iglesia. Amén. Dios es más real de lo que nosotros. Sí, amén. Vamos a repetir. Abundance. Pensé que querías cantar.
Vamos a ponernos de pie. Manita, queremos hacer una oración por usted. No la vamos a abrazar. Alguien que necesite una oración, hermanos. Por Mateo, ya despertó. Oye. Y por el hermano Lupe, tiene sus alergias muy fuertes. Mano, ¿no quieres pasar para que oremos por ti? Y por Mateo. La hermana Teresa tiene. Hermano